de hacer las cosas por las dudas y después se toma apunte, se le pregunta a los compañeros y ahí se empieza a trabajar en conjunto. Entonces, esta cuestión de la grabación, hoy entiendo que un pirulín a cada uno de regalo no va a estar mal, pero creo que la posición de tomar apunte, prestar atención, hablar con el compañero, preguntarle qué entendiste, no qué entendiste, ese intercambio que suma y que es costumbre de trabajar en equipo, como es esta asignatura y como es nuestro la título. La carrera en general, sí. Exacto. Creo que no. Yo no hubiese dado el pirulino. Ya está, bueno, pero bueno, entiendo tu bonanza. No. ¿Y qué voy a hacer? Si no me van a odiar toda la vida. No, ya vamos por ahí que sobra tiempo. Bien, ¿arrancamos? Tienen que tener en cuenta. Sí. Hola. Sí, te escucho. No, digo que también tendrían que tener en cuenta que estamos en un contexto de pandemia y en casa no es solamente una persona que necesita también tenerlos. Eso es verdad también. Quiero hacer una pequeña, muy breve salvedad. Buen día. Sí, perdón, buen día, Ana. Es un minutito. Tengo entendido, chicos, se los digo brevemente, que la idea de no grabar también es una manera de resguardar a los docentes que estamos muy expuestos, dando una clase tras otra, digamos, ante una cuestión de que, no sé cómo explicarlo bien, pero viste, a veces uno dice algo, digamos, hay una cuestión de que la cuestión de que quede registro es un poco abrupta en relación al grado de exposición que tenemos los docentes y en general lo que se hace también es como no poner tanto el punto en que todo quede grabado, ¿no? Por lo menos en otras universidades tiene que ver con esto también, el tema de no grabar. La edición que se puede hacer de lo ¿Te que uno referís diga. como de que editarlo, van a que te decir editen. algo que no se puede, que no es? No, que te editen la explicación. Claro, de que a veces uno, digamos, está muy expuesto, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de Silvia, da clases en un montón de materias. Esto no tiene que ver con algo personal nuestro, sino como una manera de resguardar un poco a los docentes que en general estamos como muy expuestos y se le agrega en lo virtual, si uno graba, más cuestión. Entonces se decidió en general en la mayoría de las universidades que no se permita grabar. Lo digo como para que se entienda también algo de la excesiva exposición a la que estamos sometidos como docentes, que igual pareciera desde la distancia que no pasa nada, pero bueno, si uno va sumando es como si fuesen pequeños programas de televisión finalmente, que pueden circular en la red. Entonces por esto también es que se sugiere o se pide no grabar, pero bueno, esto lo digo como para que sepan de dónde viene la cuestión. Perfecto, bien. De todos modos, está perfecto lo que dijo Ana y es verdad, y hay un tema de propiedad intelectual, si lo quieren, de exclusividad, de cuidado, lo que fuere, no nos vamos a exceder más en el tema, ya está, esto lo grabamos porque les queda como práctica, pero particularmente mi mirada, y sé que los profes de la cátedra me acompañan, es de que ustedes estén muy activos en la práctica y en la teórica, que haya mucha interacción e intercambio, que puedan registrar en el momento y capitalizar el conocimiento, ¿sí? Básicamente ese es nuestro eje también, más allá de todo lo que dijeron Fede y Ana, que lo comparto plenamente, esa es la mirada. Empezamos con esto. Imaginemos que yo no quiero diseñar mi viga, igual se me ocurrió una viga un poco rara, porque tiene forma de L, pero no quiero diseñar mi viga con una única pieza de madera. No quiero decir voy a tomar una pieza de madera de 3 pulgadas por 9, no. Voy a hacer un diseño tipo L porque me conviene, porque así aprovecho, paso unos cables, hago lo que fuere, bien. ¿Qué me quedó entonces? Me quedó esta pieza que tienen ustedes dibujada acá, voy a tratar de dibujar lo menos posible porque vieron que me sale como un espanto, pero bueno, acá necesito, creo que lo veamos. Nos quedó una primer figura superior y una segunda figura que está acá como acostadita. En realidad, las dos figuras, bueno, perdón chicos, entre que choco con la impresora, choco con el teclado, choco con el mouse, choco contra todos lados. Tenemos las dos figuras rectangulares, en este caso de las mismas medidas, de 5 por 20, una apaisada, una acostada, y las dos conforman una L. Es decir, que tenemos una pieza compuesta. Si yo quiero saber qué capacidad de resistencia, cuál es el valor del momento de inercia, el módulo resistente de esta sección de madera, por ejemplo, podría fácilmente, si fuera un rectángulo, aplicar todas las fórmulas que vimos y ya está, pero al ser una figura compuesta, no sé, por empezar, dónde está el baricentro de esta pieza. Sí puedo hallar el baricentro rápidamente de mi figura 1, cruzando las diagonales, y sí puedo hallar rápidamente el baricentro de mi figura 2,
cruzando las diagonales. Pero no puedo conocer dónde va a estar el baricentro general de la pieza, que sería este punto que tenemos acá, que va a tener una determinada distancia respecto al eje Y, que la vamos a medir en X, y otra determinada distancia respecto al eje X, que la vamos a medir en Y. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos cuando hablamos de momento estático? Yo lo que busco a través de trazar dos ejes que yo dispongo, en este caso eje X y eje Y están en el filo exterior izquierdo, si quieren decir, o ubicarlo, e inferior de esta figura compuesta, este valor de G va a ser la distancia entre el X baricéntrico de mi nueva pieza, conformada por las dos figuras, separado una determinada distancia medida o proyectada en Y del eje X de referencia. Acá sí, si voy rápido, si es trabalengua, me paran, por favor. Y la distancia de 6,25 va a ser la distancia entre mi eje baricéntrico Y de toda mi pieza, conformada por dos figuras, y el eje que yo tomé de cálculo Y, que tengo acá a la izquierda, proyectada en el eje X. Bien, entonces vamos a aplicar momento estático de toda esta sección para poder hallar la posición del baricentro respecto a su eje X y a su eje Y baricéntrico de los ejes que yo tracé. ¿Qué era lo primero que hacíamos cuando aplicábamos momento estático? Dijimos que el momento estático era el producto de una superficie por una distancia. ¿Puedo hallar la distancia de mi figura 1? Vamos a llamar a esta figura 1 y a esta figura 2. ¿Me pueden contar ustedes cuánto vale la superficie de la figura 1 y cuánto vale la superficie de la figura 2? Esto está en módulos, tomémoslo como centímetros si quieren, para darle una unidad. Figura 1, superficie, ¿cuánto vale? 100. Perfecto. 100 centímetros cuadrados. Figura 2, ¿cuánto vale? Es igual, ¿no? Exacto, está dispuesta del otro lado, pero es igual. De vuelta, 100 centímetros cuadrados. Si yo quiero conocer la suma de toda la pieza, una figura vale 100, la otra vale 100. Toda la pieza, ¿cuánto vale su superficie? 200. 200, porque es la suma de las dos superficies que tengo. Bien, hasta acá vamos bien. Dijimos que el momento estático de una figura compuesta era el producto de la superficie total por la distancia al eje baricéntrico, y eso es igual a la sumatoria de los momentos estáticos de cada parte. Entonces, si yo hago la superficie de la figura 1, bien, por la distancia del eje X de la figura 1 a mi eje X de cálculo, ¿cuánto vale la distancia del eje X de la figura 1 a mi eje de cálculo X, que es este que está acá abajo? ¿Quién me lo dice? 15. Bien, o sea, superficie 100 centímetros cuadrados por 15 centímetros me da un determinado valor, 1500, puede ser centímetros al cubo. Dijimos que el momento estático era centímetros al cubo. Más la superficie de la segunda figura, que también dijimos que era 100, por la distancia de mi eje baricéntrico X, que sería este, a mi eje baricéntrico X de cálculo. ¿Cuánto mide esa distancia? 10. No, fíjate el ancho de la pieza, 5, el baricentro está en la mitad. 2,5. Ah, no, 2,5, sí. Bien, 2,5. Entonces, paso en limpio, en la otra placa está todo desarrollado, pero yo lo quise hacer acá para que lo vean gráficamente. La sumatoria de las dos superficies por la distancia en X al baricentro que todavía no conozco, ¿sí? Y la distancia en Y al baricentro que tampoco conozco, empezando con los ejes X, van a ser igual a la superficie de la primer figura por la distancia entre eje X y eje X baricéntrico de mi pieza, de mi figura, perdón, 1, y eje X que puse yo de referencia, proyectado en Y, más la superficie de la figura 2 por la distancia entre el eje baricéntrico X de mi figura 2 y el eje de cálculo X que tengo acá abajo, ¿correcto? Entonces, paso a la otra placa y veo todo esto desarrollado.
Superficie de la figura 1, 100 centímetros cuadrados. Superficie del rectángulo figura 2, 100 centímetros cuadrados. Superficie total de mi nueva pieza con forma de L, 200 centímetros cuadrados. Tomo momento estático respecto al eje X. Estoy parada en el eje este de acá abajo, tal como hicimos recién. La superficie de la primera figura, ¿se acuerdan que la primera figura era esta? Por la distancia entre el baricentro en X de mi figura 1 y el baricentro, y el eje de la figura, del eje que puse para calcular toda la figura. Voy de nuevo. La superficie de toda la figura 1 por la distancia entre el eje baricéntrico X de mi figura 1 y el eje X de cálculo. ¿Bien? Más la superficie de la figura 2 por la distancia entre el eje baricéntrico de la figura 2 y el eje que tomo de referencia. Siempre las distancias se medían proyectadas en el eje contrario. Va a ser igual a la superficie total de toda la pieza, 1 más 2, por IG, que es lo que quiero calcular. Quiero saber cuál va a ser la posición del baricentro G para poder medir la distancia de este baricentro proyectado su eje baricéntrico al eje X de referencia que me va a dar la distancia en Y, y lo mismo con X. Hasta acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo creo que vamos bien, pero... Sí, te escucho. Cuando se dice A2, X por 2,5 centímetros, ese 2,5 centímetros, ¿de dónde sale? Este 2,5, perfecto, es la distancia que vos tenés en esta pieza, en esta figura 2, el rectángulo de abajo, que va del eje baricéntrico en X de esta figura, que es este que te acabo de marcar recién la X, hasta el eje X que yo estoy usando para calcular el momento estático, que es este eje largo que está acá abajo. O sea que esos 2,5 centímetros van desde acá hasta acá. Es esta alturita que tenés acá. ¿Se entendió? Ah, ok, sí. Por ahí ¿Sí? yo sumo algo para aclarar, que por ahí algo para que no se confundan. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Caru. Ah, bueno, gracias. No, que el baricentro en Y, digamos, como todas las cuentas previas es tomando la distancia en X. Como lo importante es que, digamos, que la primera ecuación que ustedes formulan sea entendiendo qué es lo que quieren calcular. Quieren calcular el baricentro en Y. Entonces, todas las distancias las van a estar tomando respecto del eje X. Por eso, cuando ustedes plantean el momento de inercia 1x más el momento de inercia 2x, que es igual a la superficie total por el baricentro en Y, bueno, digamos, tener eso en claro para después ir como desarrollando para entender por qué de un lado del igual están con todas medidas en X y del otro lado del igual tienen el baricentro en Y. Eso me parece importante para ir yendo paso a paso. No sé si María, espero que no. Bueno, lo único que mareaste, Caru, que dijiste el baricentro en Y, en realidad estamos calculando en el eje X y la distancia se proyecta en Y, pero lo explicaste, sería el paso que voy a explicar ahora acá abajo, que está bien. Lo que nosotros buscamos, no, pero está bien porque es el paso que sigue y está bien, hay que usarlo igual, pero está bien. El baricentro de toda esta pieza va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y porque tiene un eje baricéntrico en X, que es este de acá arriba, donde la distancia va a ser la distancia IG, que es la que acabamos de calcular recién, y tiene otro eje baricéntrico en Y, que estaría por acá, me salió espantoso como siempre, donde la distancia es esta de 6,25, que es la que vamos a calcular ahora, que la proyectamos en el eje X y por eso se denomina XG, ¿correcto? Lo que decía Caru y es correcto, es lo que acabamos de hacer. El momento estático de toda la figura, es decir, toda la superficie por la distancia al baricentro según el eje que trabajemos, va a ser siempre igual al producto de cada una de las superficies de las figuras por la distancia del baricentro de la figura que estoy considerando al eje que estoy tomando de referencia. Bien, nosotros hicimos primero al eje Y, la distancia Y al eje X, y ahora vamos a hacer al eje Y y vamos a hallar la distancia X. Entonces, la superficie va a ser la misma, porque la figura tiene la misma superficie en X que en Y.
Lo que cambia son las distancias, porque ahora yo voy a tomar de mi figura 1, de mi rectángulo 1, mi superficie en Y, que ya la tengo, que es la misma que en X, y mi distancia del eje en Y baricéntrico del rectángulo hasta el eje Y de cálculo. Y lo voy a medir en X. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide esta distancia? Del eje Y baricéntrico de la figura 1 al eje Y, donde estoy haciendo los cálculos. 2,5, perfecto. Y a eso le voy a sumar la superficie de nuevo del rectángulo, que vale lo mismo para X y para Y, de mi figura 2, pero tomando la distancia que va del eje Y de cálculo, este que está bien a la izquierda, hasta el eje Y, voy a hacerlo un poquito más separado para que se vea, hasta el eje Y baricéntrico de mi figura 2, que es esto. ¿Cuánto mide entonces esa distancia? 10. 10, porque es la mitad de toda la figura. Y a eso lo voy a igualar con la superficie total, que ya la conocemos, que son estos 200 centímetros cuadrados, por el XG, que es la posición que me está faltando conocer del baricentro respecto al eje Y, que lo mido proyectado en X. Como toda esta primera parte yo la puedo calcular porque son todos datos, puedo llegar a obtener un único número, un único valor. Y como esta superficie yo la conozco, que la tengo acá, puede pasar dividiendo, y al dividir la sumatoria de los momentos estáticos de cada una de las partes por la superficie total de mi pieza, me permite obtener la distancia del eje Y baricéntrico de toda la pieza con respecto al eje Y de referencia o de cálculo que yo tomé, que la voy a medir en el eje X. Es un trabalenguas, chicos. Trato de ir lento para no marearlos, pero es medio un trabalenguas. El concepto, momento estático, fuerza por distancia. Y si tengo una pieza compuesta por dos figuras, la suma de los momentos estáticos de cada figura es igual al momento estático de la pieza completa. Y de ahí sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. ¿Quedó claro hasta acá, hasta este punto? Sí. Bien, bien, perfecto. Teniendo ahora las coordenadas y el punto de ubicación y de aplicación y de este baricentro G de toda la figura, puedo pasar a obtener los momentos de inercia. Como toda figura, tenemos un momento de inercia en X, un momento de inercia en Y, ¿correcto? Entonces, en este punto es muy importante conocer los puntos o los baricentros de cada una de las figuras pequeñas que tenemos, la figura 1 y 2, y es fundamental conocer la posición del baricentro de toda nuestra pieza y conocer la posición del eje X baricéntrico y del eje Y baricéntrico, perdón que salió rechueco, de toda nuestra pieza. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar el teorema de Steiner. Y el teorema de Steiner nos decía que el momento de inercia de una pieza compuesta es igual a la sumatoria de los momentos de inercia de cada una de las piezas que la componen. Y el momento de inercia de cada una de las piezas que las componen no es ni más ni menos que el momento baricéntrico de esa, voy de nuevo después, tranquilos, que no es ni más ni menos que el momento de inercia baricéntrico de esa figura, en este caso rectángulo, B por H cubo sobre 12, más el producto de la superficie del rectángulo, base por altura, por la distancia al cuadrado entre baricentros. ¿Qué baricentros? El baricentro de mi figura de estudio, en este caso la 1, y el baricentro G de toda la pieza. Bien, entonces, para poder hallar todo este cálculo que vamos a hacer es para poder hacer este valor que es el momento de inercia en X de toda la pieza con forma de L. Empezamos calculando el momento de inercia de la pieza 1. La pieza 1 es este rectángulo. Momento de inercia baricéntrico de este rectángulo 1, con valores. ¿Quién me lo dice? Respecto al eje X, estamos analizando eje X. Recuerden que la base siempre era paralela al eje. Tradúzcanme el B por H cubo sobre 12 de la pieza 1 con números, con valores reales. ¿Quién es B? B el 5. Bien.
¿Quién es H en la figura de la pieza 1? 20. 20. Entonces, momento de inercia baricéntrico de mi figura 1 es B por H cubo sobre 12, que es lo mismo que decir 5 por 20 al cubo sobre 12. ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Más superficie de mi figura 1 en números. ¿Cuánto es la superficie? 100. 5 por 20. Ese valor era más la superficie por distancia al cuadrado entre los baricentros. ¿Cuál? Baricentro de la figura 1 y baricentro total de la pieza. Esta distancia, ¿cuánto mide esa distancia? A ver, el razonamiento del número si quieren. Desde el eje este hasta acá, ¿cuánto tengo? Desde acá hasta acá tengo 15, ¿está bien? Desde acá hasta acá tengo 15. Y el eje X es 8,75. Exactamente, es 15 menos 8,75, que justo da de nuevo 8,75. Y ese valor lo elevo al cuadrado. No, estoy diciendo una pavada. 15 menos 8,75 les da menos, y ese valor lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto da esta cuenta el que lo hizo? 6,25. Ahí está. 6,25. Ya lo miraba y matemáticamente no me daba. Profe. Sí, pregunta. Una consulta. ¿El 8,75 de dónde salió? Es la altura esta que tenés, la distancia de tu eje baricéntrico X de toda la pieza. La altura entre el eje baricéntrico de toda la pieza y el eje X de estudio. Es la que calculamos antes en momento estático. ¿Sí? Ahí estamos. Porque Sí. Lo que vos estás midiendo ahora es la distancia entre el baricentro G total de toda la pieza y el baricentro de tu figura 1. ¿Bien? Esa distancia es por la que tenés que multiplicar al cuadrado. A la superficie. Ah, exacto. Este 6,25 primero lo elevan al cuadrado y después lo multiplican por 100 para tener este segundo término del cálculo. Tal cual. ¿Sí? Buenísimo. Y a ese resultado, que debería de ser este resultado que está acá, luego le sumo el resultado este, que es el momento de inercia baricéntrico de la primera figura. Y así obtenemos el momento de inercia de la figura 1. Ahora tenemos que calcular el de la figura 2. Entonces, ¿quién Profe, me dice? Sí. El 12 es fijo, entonces. El 12 es fijo, es una constante. Sí, es B por H cubo siempre sobre 12. Ese no cambia nunca, tal cual. Gracias. Bien, buenísimo. Ahora, ¿quién me dice con números a qué equivale el momento de inercia de la figura 2 si también tengo que aplicar Steiner y Steiner me dice que tengo que hallar momento de inercia baricéntrico de la figura 2 respecto del eje X, cada vez más lejos y más horrible, más la superficie por la distancia al cuadrado entre el baricentro de esta figura 2 y el baricentro G de toda la pieza. Vamos por parte. Primero, en números, momento de inercia de la figura 2 al eje X. Acuérdense que la base siempre es paralela al eje. B20, ¿no? Bien, 20 por H5 al cubo sobre 12. 20 por 5 al cubo sobre 2. ¿Paralela al eje X? No, en este caso es paralela al eje Y. No, es paralela al eje X. La base es paralela. Claro. El X es este y yo estoy analizando el momento de inercia acá, que es mi eje X. Pensé que estábamos, perdón. No, es X. Ahí está, tal cual. Entonces, la base es 20, perfecto. Por la altura que es 5 al cubo sobre 12. Bien, acá ya tengo el momento de inercia baricéntrico de mi figura 2 que da este valor. Ahora, ¿qué le sumábamos, según nos dijo Steiner? La superficie que vale 100 centímetros. Bien. Por la distancia, y siempre este punto es el que hay que prestar mayor atención, por la distancia al cuadrado entre baricentro de mi figura 2 y baricentro general de la pieza. ¿Quién me cuenta cuánto vale esa distancia? ¿A qué es igual primero? Sí. 6,25 también. Bien, ¿por qué? Porque el baricentro general está a 8,75 y el baricentro de la figura 2 está a 2,5. Si yo hago 8,75 menos 2,5, me vuelve a dar 6,25.
Y este es el valor que yo elevo al cuadrado. Al final me salen más lindos los números que las rayas, qué cosa. 6,25 es el valor que elevo al cuadrado, multiplico por la superficie, me da este número que tengo acá, y es el que sumando al momento de inercia baricéntrico me permite obtener momento de inercia de la figura 2. ¿Qué me falta? Profe, Sí, perdón. Porque es lo que más necesitaría aclarar. Para eso queremos. Las distancias. Sí. Nosotros ahí estamos haciendo esa cuenta, esa resta, sí. Que es algo que siempre hay que hacer, pero porque estamos intentando sacar respecto del eje X, o sea, solamente hablamos de la distancia vertical, no es digamos, el vector en diagonal, entre el vértice que estamos calculando de la figura 2, en este caso. El baricentro, porque vértice te va a confundir. Baricentro de la figura 2. El baricentro y el baricentro que calculamos en el punto anterior, la G, claro. Tal cual, tal cual. Ahí estás calculando distancia entre el baricentro de la figura que analizo, que en este caso es la 2, y el baricentro total de toda la pieza, de eje X a eje X baricéntrico de cada una. Me pasó que en el primero me imaginé como una flecha en diagonal, digamos, y dije, no puede ser, pero solamente sobre el X también. Ordénense mirando siempre los ejes que están usando de cálculo, y ahí van a poder medir, ahí sí, en perpendicular la distancia. Como yo acá mido entre el eje baricéntrico de toda la figura y el eje baricéntrico de mi figura 2, mi distancia medida, ahí sí, en perpendicular, es esta, ¿sí? Que es 8,75 menos 2,5, ¿correcto? ¿Sí? Bien, sí. Buenísimo. Para allá... Sí, perdóname. Dale. ¿Casualidad fue que haya quedado 6,25 en los dos? Sí, pura casualidad, purísima casualidad absoluta. No fue ni pensado, ni provocado, ni nada. Tiene que ver un poco, casualidad y no tan casualidad, ¿no? Tiene que ver un poco con que son simétricas las componentes de la figura. Si la figura rectangular de arriba fuera de 10 por 10 y la de abajo fuera de 5 por 20, ahí vas a tener diferencias radicales entre los dos ejes y no te va a dar. Acá como es bastante simétrica, te dio de casualidad lo mismo, pero no suele dar lo mismo. ¿Sí? No se confía eso porque no suele dar lo mismo. Perdón, y en este caso, Siri, en este caso da lo mismo en este eje, pero van a ver que en el otro eje, como es totalmente distinta la geometría de cómo están ubicadas las piezas, va a dar distinto. También, eso también es muy real y válido lo que dijo Ana, es correctísimo. En este eje porque estaba como medio simétrico y las medidas sean similares. En el otro, ahora vamos a ver cuando hagamos el momento de inercia ni que va a cambiar. ¿Sí? Pero no da igual. Sí. La unidad de centímetros elevado a la cuarta. Ahí está. El centímetros elevado a la cuarta porque cuando haces el momento de inercia parcial de la figura estás haciendo centímetros o metros por 1 centímetro o metro al cubo. Ahí ya te queda centímetro a la cuarta porque se acuerdan que en la potenciación los exponentes se suman. Y cuando haces la superficie por la distancia al cuadrado, estás de nuevo haciendo centímetro cuadrado por centímetro al cuadrado. De nuevo se suman 2 más 2, 4, te queda todo centímetro a la cuarta. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces, último paso es hallar el momento de inercia de toda la pieza en X y no es ni más ni menos que sumar los dos valores parciales que acabamos de calcular de la figura 1 y de la figura 2. Si esta figura o pieza compuesta estuviera conformada por 4 partes, queda claro que va a haber 4 elementos, ¿sí? Van a hacer este cálculo que acá hicimos 2 veces, 4 veces. Si son 3, 3, si son 2, 2, si son 4, 4, si son 5, 5, porque ustedes pueden conformar la viga, la columna, lo que sea, como ustedes quieran. Entonces van a tener tantos momentos de inercias parciales como formas conformen a la pieza definitiva. Bien, este mismo proceso ahora lo vamos a hacer, pero con el eje Y, ya no lo vamos a hacer con el eje X. Cambio de color nada más que para cambiar, no, rojo es feo, da muy de corrección. Vamos con el naranja, aparte como me voy rechueca sale peor. Ahora vamos a trabajar con este eje Y, por lo tanto, todo lo que calculemos va a estar hecho con el eje de inercia Y de mi figura 1, divino me salió, mi eje de inercia Y de mi figura 2. Todas mis distancias van a estar medidas en X, ¿sí? Tanto la de mi primer figura como la de mi segunda figura, y cuando después utilice en Steiner la distancia entre los baricentros, voy a medir también proyectando en X
entre mi eje baricéntrico en Y de toda la pieza y el eje baricéntrico en Y de mi figura 2 y el eje baricéntrico Y de mi figura 1. Marqué todo ahora porque conceptualmente es todo lo mismo. Lo único que cambia ahora es la posición del eje. Entonces, mi pregunta, cuando hallo el momento de inercia de la figura 1, momento de inercia de la figura 1, si ahora estoy trabajando con el eje Y, valores, ¿cuánto vale la base? ¿Cuánto vale la altura? 20 la base. 20 la base. Bien, 5 la altura. Bien, entonces, el momento de inercia de ese rectángulo va a ser 20 por 5 al cubo sobre 12, ¿correcto? Y tenemos acá el valor del momento de inercia. ¿Qué nos decía Steiner? A eso le vamos a sumar la superficie de toda la pieza, que ya la conocemos, es 100, porque no cambia, se siguen manteniendo las mismas piezas que trabajamos hasta ahora, multiplicado por la distancia al cuadrado, atención ahora, entre el baricentro de la figura 1 y el baricentro de toda la pieza. Mi primera pregunta es, el baricentro de la figura 1, que está acá, en Y, ¿a cuánto está del eje Y que nosotros calculamos al principio? Si mide 5 toda la pieza. 2,5. Bien, muy bien. Y el eje Y baricéntrico de toda la pieza, ¿a cuánto está del eje Y cuando antes calculamos la posición de este baricentro? 6,25. Bien. Entonces, ¿cuál es el cálculo para hallar esa distancia? 6,25 solamente porque es el mayor, el orden no importa, menos 2,5 porque es el menor, porque lo que yo quiero conocer es esta distancia que hay entre este baricentro de la figura 1 y este baricentro general de la pieza. Es esta partecita de distancia. Eso me da, en números, 3,75. Este es el valor que vamos a elevar al cuadrado y que después vamos a multiplicar por la superficie de la figura que estoy calculando y nos va a dar este valor. La suma de estos dos valores nos permite conocer el momento de inercia en Y de la primera figura, pero para hallar toda la pieza me falta conocer el momento de inercia de la segunda figura. Vamos a empezar por el momento de inercia del rectángulo 2. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? Sí. Una Dale, sí, 2. ahí dijimos que la base es 20 centímetros, ¿no? En el 1. ¿No tendría que estar, no tendría que estar 20 centímetros elevado al cubo y no 5? No, porque acordate que el momento de inercia de una pieza rectangular siempre es base por altura del cubo sobre 12. En este caso, la base es 20, la altura es 5, porque estás trabajando con el eje paralelo al eje Y, ¿sí? Era 20 al cubo cuando trabajabas en X, ¿por qué? Porque al trabajar con el eje paralelo a X, la base era la menor, 5, y la altura era la mayor, 20. ¿Se entiende? Claro, pero arriba dice que la base está elevada al cubo. No, acá dice, la base es 20 y la altura es 5. Acá te cambió las letras, ojo, H1, que era lo que tenías antes, es ahora como la base que es 20. Y B, okay. ¿Bien? O sea, la nomenclatura se mantiene igual, yo dije base y altura, no cambié como acá, pero la nomenclatura en realidad ahora sería altura por base al cubo, porque ahora con el eje Y mi base pasa a ser H. Está bien tu comentario, ¿sí? Entonces cuando sacamos Y no se cambia la nomenclatura. Cámbienla si los marea, porque en realidad a mí lo que me interesa, chicos, es esto, que entiendan estos valores. Si ustedes acá ponen B o H y eso, se los voy a corregir, pero lo que me interesa es el concepto. Y el concepto acá implica que estoy calculando el momento de inercia, por lo tanto estoy mirando el otro eje, por lo tanto lo que antes era H ahora es B y lo que antes era B ahora es H. Y lo más importante, que la base siempre es la paralela al eje que estoy analizando, ¿sí? Fíjate que acá ahora es H por B al cubo. ¿Bien? Sí. Bien. Si voy a la figura 2, pasa exactamente lo mismo. Nuevamente, si estoy trabajando con el eje Y, ¿cuál es mi base o mi lado para tomar como base, con números, no digamos letra, para poder calcular el momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y? ¿Cuánto vale la base? 5.
5 y la altura 20. Si me manejo con la nomenclatura que yo tenía antes, era H5 y B20, pero siempre es este lado paralelo ahí como base multiplicado por el otro lado al cubo, sobre 12. Y ahí obtenemos el valor del momento de inercia de la pieza 2, de la figura 2, perdón, solito. ¿Pero qué me falta? Según Steiner, le tengo que sumar la superficie de la figura, que sigue siendo 100, y acá la parte que tenemos que pensar. ¿Cuánto vale la distancia entre el baricentro de mi figura 2, que es esta cruz que acabo de hacer, con respecto al baricentro general de la pieza, que es esta cruz que acabo de hacer acá, si este es mi eje baricéntrico de la figura 2 y este es mi eje baricéntrico de toda la pieza? Es esta partecita que tengo acá, ¿correcto? ¿Cuál es la posición del eje baricéntrico Y de la figura 2 respecto del eje Y este externo? ¿Cuánto 10. mide? 10. ¿Y cuál es la posición del baricentro G de toda la pieza respecto a este eje Y externo? 25. Bien, entonces, ¿cuánto vale esta distancia? 10 menos 6,25, ¿correcto? 75. Que vuelve a dar, uy, no falló Ana, da lo mismo, pero bueno, no importa, es casualidad. En otros casos no les va a dar igual. 3,75, ¿correcto? Al cuadrado, y haciendo este producto, multiplicándolo por la superficie, me da este valor, sumándolo con el momento de inercia del rectángulo, obtengo el momento de inercia de la figura 2 respecto al eje Y. ¿Puedo entonces obtener el momento de inercia total en Y de esta pieza? Sí, sumo el de la figura 1 con el de la figura 2, y acá obtengo el momento de inercia total de toda la pieza respecto al eje Y, ¿correcto? Fíjense, porque voy a mover de diapo un segundo, ¿cuánto nos dio este valor total? 6.354,12 centímetros a la cuarta, y ¿cuánto nos dio el momento de inercia en X? 11.354,16. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta pieza va a resistir más con la carga puesta en este sentido, ¿sí? Donde la inercia es en X, o con la carga puesta en el otro sentido, acá, ¿sí? Donde el eje es el eje Y. En X. Bien, en X, con esta carga llamémosle P, Q, lo que sea, que en realidad... Apuntando para abajo sería. Claro, que si esto es una viga, si lo que yo quise armar acá es una viga con esta forma de L, la carga que va a tener mi viga va a ser justamente esta, ¿sí? Esto sería una viga dispuesta así en el largo, y la carga que va a tomar mi viga de la losa, de lo que sea, va a ser justamente esta carga que acabo de dibujar así. Quiere decir que esta pieza está perfectamente dimensionada y está perfectamente dispuesta en cuanto a su sección para tomar esta carga, porque tiene mucha más inercia, mucha más rigidez, mucha más capacidad de carga, ¿sí? En el eje X que en el eje Y, que es como justamente está colocada la figura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa si yo me encapricho y ahora quiero colocar esta misma viga así? ¿Está bien? Aunque la carga siga siendo con sentido de la gravedad y todo, pero yo roté la figura. Ahora este es mi eje... No, pero claro, exacto. Este es mi eje X, este es mi eje Y. O sea que ahora la resistencia, la inercia de esta pieza ya no es 11.300, es 6.300. Entonces, esta disposición de pieza conformada por estos dos rectángulos es la ideal adoptando esta forma de L como tengo acá. No es la ideal adoptando esta forma de L como puse acá volcada, digamos. Porque acá va a ser más chica mi inercia en X y más grande en Y, y la carga la estoy tomando perpendicular a mi eje X. ¿Se entiende dónde está la parte de diseño y dónde está la parte en que influye conocer y calcular la inercia de estas piezas compuestas? ¿Se entendió? Sí, antes de seguir, una pregunta más conceptual. Sí. Por ejemplo, en el caso este de la inercia en el eje X, lo que estamos viendo ahora, de 11.300. Bien. La pieza se soporta 11.354 centímetros cuadrados de fuerza. No, esto no es carga. Esto no es carga. Esto te habla de rigidez. Te habla de una capacidad, sí, de rigidez, de resistencia, pero tiene más que ver con la deformación
que con la carga en peso, digamos. Tiene más que ver con cómo se deforma que con los kilonewton o las toneladas que toma. Y para terminar de cerrártelo, que es hacia donde entiendo apuntas vos, sí, me falta avanzar una clase más y que te explique lo que es la flecha y donde entra en juego también la capacidad de deformarse del material. Okay. Pero no tomes esto como una carga, ni por centímetro a la cuarta, ni como kilonewton, sí, ni nada. Me sonaba raro la unidad, suponía que no, pero... La unidad surge del modelo matemático. Y el concepto es la rigidez que tiene la pieza dispuesta de una manera o de otra en un eje o en otro. Listo. Esa es la síntesis, para que no te marees. Está bien. ¿Sí? Sí. Si a la pieza la giro a 180 grados... Así como la dibujé acá abajo naranja, ponele. Ahí está a 90 grados, ¿o no? Ah, y se vuelvo a girar, te quedé igual, pero patas para arriba, discúlpame. Claro, no te escuché, no te presté atención debida y vos decís esto. ¿Sí? Vuelve a ser la misma pieza y vas a tener lo mismo. Vas a tener mayor inercia en el eje X que en el eje Y. El baricentro, bueno, mal dibujado, chicos, va a estar más o menos por acá. La carga va a seguir actuando sobre el eje Y perpendicular al eje X. Y como la inercia rota a través del eje de análisis, va a ser más resistente en X que en Y. Va a seguir manteniendo este valor de inercia. ¿Sí? Sí, gracias. No, por favor. ¿Vamos bien? ¿Sigo? Bueno, acá ya tenemos entonces momento estático y hallamos el baricentro. Una vez que hallamos el baricentro, momento de inercia en X y en Y, con todo este desarrollo de Steiner, y ya pudimos obtener la rigidez en X y en Y de esta pieza compuesta. Lo único que nos falta ahora es el módulo resistente. Y el módulo resistente dijimos que era el momento de inercia que yo ya había calculado, esta es la síntesis, y voy a poder hallar un módulo resistente en X y uno en Y, porque voy a tener un momento de inercia de toda la pieza en X, un momento de inercia de toda la pieza en Y, que son esta en Y, esta en X, ustedes ya lo calcularon conmigo, y lo único que me falta son las distancias. Y las distancias dijimos antes que cuando hallaba el módulo resistente, el valor del módulo resistente son las distancias del baricentro a la fibra más alejada, ¿correcto? Y la fibra más alejada era respecto de nuevo al eje. Yo si estoy tomando el momento de inercia en X, estoy trabajando con este eje baricéntrico. Bien, si este es el eje baricéntrico, este es el valor de la coordenada G del baricentro de toda la pieza. ¿Cuánto vale la fibra más alejada de este eje hasta el último punto de mi figura para arriba? ¿Y cuánto vale la distancia, no? De la fibra más alejada desde el baricentro a la fibra más lejos hacia abajo. ¿Se entiende? Porque lo que ustedes van a hacer ahora es dividir el momento de inercia en X por esa distancia. Esa distancia, si el módulo resistente es superior, va a ser desde el baricentro hasta la fibra más alejada hacia arriba, esta distancia que tengo acá. Y si el módulo resistente es el inferior, va a ser la distancia desde este eje X hasta la fibra más lejana, que sería esta que tengo acá. Lo que yo acá tengo nominado como I máximo e I mínimo. ¿Sí? ¿Cómo lo calcularían matemáticamente? Yo sé que toda la pieza mide, si la proyecto en el eje Y, mide 25. Y que el baricentro G, si lo proyecto en Y, está ubicado a 8,75. Entonces, de 8,75 hasta 25, ¿cuánto hay para llegar a la fibra más alejada arriba? 16,25. Bien. Y del baricentro hasta la fibra más alejada inferior, 8,75. Claro. Bien. ¿Sí? Entonces, dividiendo momento de inercia total en X por la distancia más alejada y la menos alejada, o sea, el I máximo y el I mínimo, van a obtener el módulo resistente de esta sección respecto al eje X superior e inferior. ¿Qué pasa con el Y? Lo mismo, solo que voy a usar el momento de inercia en Y para las dos cuentas, y ahora en lugar de tomar la distancia hacia arriba y hacia abajo, como ahora yo estoy trabajando con el eje baricéntrico Y, que pasa más o menos por acá, la distancia a la fibra más alejada va a ser hacia la izquierda, que esta es la fibra más alejada, y hacia la derecha, que esta es la fibra más alejada, siempre del baricentro.
y siempre del eje Y de referencia con el que yo hice todos los cálculos. Entonces, del eje Y de referencia, que es la fibra más alejada a la izquierda, hasta el baricentro, ¿conozco la distancia? Sí, ¿no la calculamos antes? O sea, Claro, exactamente, la calculamos cuando posicionamos, ubicamos el baricentro. Es 6,25. Y del baricentro hacia la derecha, hacia la fibra más alejada, ¿conozco la distancia? En realidad no la conozco, pero ¿la puedo conocer? Sí. ¿Por qué? Porque la distancia del eje a la fibra más alejada es 20. Y si el baricentro estaba a 6,25, si yo hago 20 menos 6,25, no tengo esta distancia que es la que quiero conocer. Sí. Sí, claro. Que me da 13,75. Entonces, cuando yo quiero hallar el módulo resistente en I, también voy a tener un módulo resistente mayor y uno menor con una distancia mayor y una menor. Siempre y cuando la figura no sea simétrica. Como en este caso la figura no es simétrica respecto al baricentro, voy a tener una distancia mínima hacia la izquierda, ¿bien? Y una distancia máxima hacia la derecha. Por lo tanto, voy a tener un módulo resistente más grande en I hacia la derecha que hacia la izquierda y un módulo resistente más grande en X hacia abajo que hacia arriba, porque voy a tener hacia abajo, hacia arriba que hacia abajo. Porque esto está mal, chicos, este número, lo acabo de ver recién, perdón. Porque si 11.354 por dividido 8,75, no, está bien. Hacia abajo es dividido, yo ya estaba multiplicando. Este círculo no lo tomé en cuenta. Es más grande este número, por ende este número es menor, y acá como estoy dividiendo por un número más chico, esto es mayor. Voy a tener un módulo resistente mayor hacia abajo que hacia arriba, ¿sí? ¿Queda claro? Y tiene criterio, ¿por qué? Porque esto sigue a la deformación de la pieza por flexión. Y donde yo tenga más masa, ¿una pieza se deforma más o se deforma menos? Menos. Bien, entonces, ¿no es verdad que yo tengo más masa según el eje X en la parte inferior que la superior y tengo más masa según el eje Y a la izquierda que a la derecha? ¿Cómo determinás bien, profe, que se forma menos que el otro por los resultados? Primero por los resultados y segundo porque si acá miramos el dibujito, ves que acá yo intenté hacer como una especie de axonométrica o volumetría de la viga. Sí. Si tus ejes X e Y están acá y yo tengo un módulo resistente que está del eje Y, que es el vertical, a la izquierda y a la derecha, y el de la izquierda tiene un valor mayor coincidentemente con que tengo más masa de toda mi viga. ¿Se entiende? Sí. Y si miro el eje en X, que me da mayor el inferior, el que está de mi eje X para abajo, y miro la volumetría de mi viga, también es coincidente que tengo más masa hacia abajo que hacia arriba. Entonces, como el módulo resistente se relaciona directamente con la tensión, el momento y la flexión, que lo vamos a ver la semana que viene, tómenmelo como título, por favor, donde más masa tenga mi pieza, seguramente va a tener una mayor capacidad de resistencia. Y donde menos masa y más vacío tenga, va a tener una menor capacidad de resistencia. Ya es lo que te dice que abajo, a la izquierda, es donde tiene más... Exactamente, donde tiene su mayor módulo resistente, tal cual. Que coincide, y lo vamos a ver más adelante, con el eje neutro de la pieza, con la parte comprimida y la traccionada y todo lo demás, pero son títulos que solo les puedo dar hoy para poder abordarlos bien la semana que viene. ¿Correcto? Hasta acá, con este paso a paso que hicimos acá, más una pequeña guía que tienen ustedes con 3 o 4 ejercicios similares resueltos, más la guía que ustedes tienen que resolver, todo gira sobre este proceso. No hay nada que tenga un cálculo distinto de todo esto que estuvimos viendo. Bien, hasta acá, ¿se entendió? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? Profe, yo quería preguntar algo sobre el momento de inercia en X. Sí, voy para atrás, acá. Y ahí. La parte en la que sumás la superficie con la distancia al cuadrado. Sí, en cualquiera de las dos figuras. En la primera figura. Sí, te da distinto que en la segunda figura, pero no tendría que... No, está bien que quede distinto. ¿Por qué? Porque la distancia que vos... O sea, la superficie es igual, ves que las superficies se mantienen. Ahí sí, te doy la diestra, te da lo mismo. Pero cuando vos hallás estas distancias, lo que estás tomando es la distancia entre los ejes baricéntricos
de tu figura y de tu pieza. Entonces, cuando trabajás con la figura 1, que es esta de acá arriba, tu eje baricéntrico está acá. Y el eje baricéntrico de toda la pieza está acá. Entonces, esta distancia es la altura total desde tu eje de cálculo hasta el eje baricéntrico de toda tu figura 1 y tu eje de cálculo hasta tu eje baricéntrico total. Por eso acá hacen 15 menos 8,75, porque en concreto lo que yo quiero conocer es esta distancia que yo te acabo de recuadrar acá. ¿Bien hasta ahí? Sí. Bueno, en cambio, cuando vos trabajes con la figura 2, tu eje baricéntrico de la figura 2 es este, ¿sí? Estamos hablando siempre del eje X, y tu eje baricéntrico de toda la pieza sigue siendo este. Entonces, la distancia que vos querés conocer ahora es esta, ¿sí? Ahora te la recuadro, porque esto ya es un rayerío de locos. Es esta, ¿sí? Entonces es la posición de tu eje baricéntrico de toda la pieza a 8,75 menos la posición de tu eje baricéntrico de la figura 2 a 2,5. Y ahí te quedan los 6,25. Si bien los valores absolutos de las dos distancias de casualidad nos dieron iguales, el razonamiento del cálculo de cómo tomar esas distancias son distintos. ¿Sí? ¿Aclaró un poquito? Profe. Sí, pero cuando haces el cálculo 6,25 al cuadrado y lo multiplicás después con los 100 centímetros cúbicos de la superficie, no tendría que dar cuadrado. Te tiene que dar lo mismo, sí. Ah, ya entendí lo que me decís, perdóname. Que claro, acá te está dando un valor y que acá te está dando otro valor. Claro, eso. Tal cual. ¿Y cuánto te da el de abajo? ¿Alguno de los dos está bien? Puede ser, miren, me olvidé si había un error, chicos, perdón. 6,25 por 6,25 por 100 debería dar 3.906. Sí, o sea, este está correcto y este está incorrecto. ¿Sí? Y está puesto acá. ¿Sabés lo que puede ser que esté hecho? Habría que verificar si esto no es esto y este, ves que acá está el 3.906, no es esto, si no están cruzados los valores. Claro, capaz que está invertido, sí. 3 por 20, ya te lo digo en un segundo, así salimos de la duda. Tal cual, no está mal, están posicionados invertidos, pero muy buena tu observación. Vale. Perdón chicos, este 3.900 responde a este segundo término y este 208 responde a este valor de momento de inercia. Están correctos, pero están invertidos de posición. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Tengo una duda. Sí. El tema de la fórmula aquí se base por altura dividido 12. Sí. Que esté elevado al cubo la altura, ¿eso es para todos? Sí, lo que sí acordate que según cómo tomás el eje, la altura puede cambiar y ser la base. La fórmula para un rectángulo siempre, siempre, siempre es B por H cubo sobre 12, ¿sí? Acá tenés la base, acá tenés la altura, al cubo sobre 12, pero porque estoy calculando el momento de inercia en X. Si yo calculo el momento de inercia en Y, que es este eje vertical, ya la base no es esta chiquitita. Para Y, la base es esta larga, ¿sí? Sí, sí. Entonces, cambia eso, cambia el valor numérico real porque la altura se transforma en base si cambio el análisis del eje. ¿Bien? Pero siempre para una figura rectangular, el momento de inercia es B por H cubo sobre 12. Eso no cambia. Sí, había preguntado, profe, porque creo que en un PDF había visto que la altura estaba al cuadrado. Y por ahí hay un error de tipeo. No me acuerdo, ahora que terminamos lo miro, pero puede ser que haya un error de tipeo. Pero si es para aplicar momento de inercia, es B por H cubo sobre 12. Salvo que vos te hayas quedado, que puede ser, con la fórmula del módulo resistente de una pieza rectangular, que es B por H cuadrado sobre 6. Si vos te quedaste con eso, ahí el cuadrado es correcto, pero es el módulo resistente, no el momento de inercia de una pieza rectangular. Puede ser eso. Sí, puede ser. Este de acá abajo. ¿Sí? Sí. Este es el módulo resistente de una pieza rectangular, que es B por H cuadrado sobre 6, que surge de, si ustedes hacen el B por H cubo de inercia y lo dividen por la mitad de la altura, les da esta fórmula, pero ese cuadrado sí es correcto porque es un módulo resistente y no es un momento de inercia. ¿Bien? Pero bien tu observación también, perfecto. Profe. Sí. ¿Por qué Steiner usa 12 y no otro número?
Ah, bueno, ya me estás pidiendo como un montón. Pará que lo llamo a Steiner hoy, me tomo un cafecito y te lo cuento el miércoles que viene. Pobre Steiner, se rompió la cabeza cambiando ese número, pasó del 1 al 8 millones, se quedó con el 12 porque verificó empírica y prácticamente quedaba y ahora nosotros le estamos cuestionando al pobre Steiner el 12. No, estos chicos son modelos matemáticos que surgen de los ensayos y de las prácticas, ¿sí? Estos se hacen ensayos experimentales en la realidad y se van cambiando y ajustando números y así quedan las fórmulas. Seguramente va a haber una deducción, aplicación de momentos, derivadas, integrales, cosas ahí muy raras, muy matemáticas que a nosotros los arquitectos no nos gustan mucho, que derivó en que la fórmula arrastrara por siempre jamás este número 12. Es una constante, no cambia y no depende de nada, siempre es 12. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra duda, pregunta? Con esto tienen resuelto, o más que resuelto, que ya estaba, tienen la explicación del paso a paso. Repito, tienen una guía y tienen un enunciado, que es este que les mostré antes, que ya ahora yo lo cambio, digamos, y se los cuelgo en contenidos. Este trabajo práctico lo tienen que resolver para la semana que viene y lo van a entregar, porque es como un esquicio de taller, deberíamos de hacerlo hoy, pero claramente no nos alcanzó el tiempo. Lo entregan la semana que viene entre 8 y 8 y media, ¿correcto? Toda la parte de estructuras, que tiene 3 teóricas y un laboratorio, se resuelven prácticamente en estos 3 trabajos pequeños o 3 esquicios de taller, el TP1 de estática, el TP2 de momento de inercia y el TP3 de solicitaciones, más el laboratorio de estructuras, que es lo que ustedes entregaron hoy, ¿correcto? Los vamos a entregar o los estamos entregando de modo parcial y cuando hagamos el laboratorio de física, que es dentro de 15 días, ahí van a hacer la entrega definitiva de todo el trabajo, o sea, de los 3 trabajos prácticos de cálculo de ejercicios o esquicios y del laboratorio con todas las correcciones que los profesores les hagan. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá, chicos? Y para esa fecha, profe, tenemos que corregir lo de las fichas. Lo de los No, materiales. las fichas va después, yo les aviso. Materiales va por otro lado, porque materiales ok. todavía nos falta, aparte de las fichas, un laboratorio y la entrega la van a agrupar toda con materiales. ¿Sí? Vamos haciendo como subentregas por estadios, por la parte de estructuras, por la parte de materiales y por la parte de acondicionamiento. Y después sí, la última clase es en la entrega de la carpeta completa. De todo, ok. Bien. Buenísimo, gracias. Listo, genial, chicos. ¿Dudas no? ¿Preguntas no? Profes, estoy al límite del tiempo. Ustedes me dicen si alguno quiere que invite a sus alumnos a ir un ratito al taller, si quieren cerrar acá, yo los escucho a ustedes. Yo creo que por mi parte, dupla 1, quedamos acá porque ya son las 12, me parece que estuvo más que clara toda la explicación, las devoluciones